Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros en esta su revista semanal desde New York. Como cada semana tenemos invitados interesantes y en esta ocasión nos acompaña Fernando Aquino. Él es comunicador, profesor, asesor en comunicaciones de un departamento de viviendas de la ciudad de Nueva York muy importante y hoy está con nosotros en Desde New York. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fanny. Un placer para mí estar aquí en este programa, que es un programa que yo le doy seguimiento todo el tiempo. Estás haciendo muy buen trabajo, realmente. Gracias por ese halago de que estamos realizando buen trabajo como el que usted viene realizando desde que llegó a los Estados Unidos, desde que inmigró hacia la ciudad de Nueva York, se viene desarrollando desde jovencito para entonces poder ofrecer a la comunidad latina y a los residentes en los Estados Unidos todo su conocimiento en cuanto a comunicación y eso, ¿de dónde somos colegas? Lo veo siempre dando comentarios. Yo creo que yo he tenido suerte, yo he tenido la suerte de poder hacer cosas que tienen cierto impacto en la comunidad, pero eso viene de lejos, eso no comenzó aquí en Nueva York. Claro. Y yo me acuerdo cuando a mí me preguntan o yo pienso de cómo yo me hice periodista, yo me acuerdo que yo hacía lo que se llama un editorial todos los días. Yo era parte de un grupo estudiantil y me encargaron de hacer un editorial. Era escribir sobre algún problema que estaba pasando en el pueblo o en la provincia o en el país, que éramos bien pretenciosos. Cuando yo apenas tenía, qué sé yo, acababa de entrar al liceo, 15 años, y yo me acuerdo lo orgulloso que yo me sentía cuando yo, ¿verdad? Teníamos que buscar una cartulina, creo que costaba como 60 centavos, no me acuerdo bien. Y esa era una odisea, conseguir esos 60 centavos para esa cartulina. Sí. Pero me acuerdo lo orgulloso que yo me sentía cuando yo veía que todo el mundo se paraba a leer eso en el liceo. Entonces se ponía en un mural del liceo. En un mural del liceo y eso lo hacíamos todos los días. Y yo me acuerdo que la gente se paraba a leer eso. Y yo dije, entonces yo en ese momento no le daba tanta importancia más que yo estaba cumpliendo con una responsabilidad del grupo. Pero cuando pienso atrás, digo, wow, pero fue así que yo comencé. Claro, y son Porque unos inicios ya orgullosos. ese era el periodismo. Entonces el mismo grupo me mandaba a pasar por las aulas. Yo le pedía permiso a los maestros y le decía, ¿puedo dar el mensaje a los estudiantes? Y los maestros me decían, sí, claro. Y yo entraba y decía, bueno, esta semana estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Y ese fue mi inicio allá en Sabana Grande de Boya. Y ya cuando yo llegué a la capital, ya tenía esa conexión con el grupo estudiantil y pude entrar a la universidad y comencé siendo incluso dirigente en la universidad de ese mismo grupo que me llevó a caminar muchos pueblos del país, promoviendo las ideas del grupo, etcétera. Entonces que ya yo venía con esas inquietudes a Nueva York y con ese deseo de siempre estar conectado con la sociedad y con las cosas que estaban pasando y cómo se podían mejorar las cosas. Y ahí entonces conectó eso con la comunidad latina que reside en Nueva York cuando llegó acá. Sí. Cuando llegué a Nueva York, ese entrenamiento que yo comencé en mi pueblo. Y vocación, porque también era su vocación. Sí, me sirvió en la universidad, porque en la universidad entonces yo comencé a colaborar, a ver cómo se hacía la revista, que ya era algo más sofisticado, ¿verdad? De los estudiantes. Comencé a colaborar, etcétera. Y yo, en realidad, no me había percatado de que yo podía escribir así de esa manera. Y cuando llegué a Nueva York, mi primer trabajo fue como reportero. ¡Ay, qué interesante! Como reportero del Listín, la sucursal que el Listín abrió aquí en Nueva York, el Listín USA, y eso me permitió tener una conexión inmediata con toda la comunidad, sobre todo con la comunidad activista, con la comunidad política también. Y en ese momento yo llegué en el 91, empecé a trabajar en el Listín en el 92, que fue el año en que los dominicanos tuvieron su primer oficial electo en la ciudad de Nueva York, el doctor Guillermo Linares, en el 92. O sea que yo comencé mi carrera periodística aquí en el mismo año en que los dominicanos obtuvieron su primer puesto electivo en la ciudad de Nueva York. Interesante que también todo este conocimiento que usted trae desde República Dominicana y lo implanta aquí en la ciudad de Nueva York también lo llevó a ser
a trabajar en relaciones públicas de uno de los equipos más importantes de la ciudad de Nueva York, los Mets. Los Mets de Nueva York, esa fue una gran experiencia, realmente una experiencia única porque no era como mi línea de trabajo, pero la disfruté al máximo. Hicimos cosas enormes, hicimos cosas grandes. A mí me tocó hacer el lanzamiento, la apertura de la Academia de los Mets en la República Dominicana, que fue un gran evento, que fue el presidente de la República, etcétera. Yo, por ejemplo, comencé la primera noche mexicana de los Mets, que fue un gran éxito. Traje gente de México, de empresarios, etcétera. Y fue un año fascinante. Creamos un blog en español que tuvo un éxito enorme. Fue un año fascinante porque fue el último año de los Mets en el Chase Stadium cuando pasaban al Citi Field. Y ese año, por ese acontecimiento, implicó que los Mets organizaran muchos eventos conmemorativos y trajeran muchas estrellas al estadio durante ese año. Y también nosotros, por ejemplo, trajimos a Juan Luis Guerra. Tú sabes lo que se hace en esos estadios. Y yo lo disfruté muchísimo. Pero antes de eso, antes de yo llegar a los Mets, yo tuve otros empleos que también fueron muy importantes, porque del listín yo pasé al diario La Prensa. Sí, siempre ligados al Ahí periodismo. estuve como reportero político, incluso encargado del buró de City Hall en el diario La Prensa, y me tocó cubrir a Rudy Giuliani, a David Dinkins. Yo estaba en el listín cuando David Dinkins era el alcalde, pero después que entré al diario ya estaba Rudy y Michael Bloomberg. O sea que tuve una gran experiencia, no solamente periodística, sino también de contacto con el escenario político de la ciudad de Nueva York. Entonces ya, como a mí siempre me ha gustado la política, siempre ha sido una mezcla entre la comunicación, el periodismo y la política, yo di el salto y me fui a trabajar para el Senado del Estado de Nueva York, como portavoz ya del Senado del Estado. Hice una pausa para ir a los Mets, pero luego entonces volví a trabajar en el gobierno cuando decidí volver al gobierno a trabajar para la Fiscalía General. Y en esta trayectoria donde usted mezcla el periodismo y también el conocimiento político, ¿cómo usted ve la situación política actual en la ciudad de Nueva York? La situación política de la ciudad de Nueva York es hermosa porque hay democracia. Sí. O sea, y la ciudad de Nueva York toma decisiones dependiendo de lo que esté sintiendo la ciudad en ese momento. Hubo un momento en que la ciudad se sintió muy agobiada por el crimen callejero, la criminalidad, y decidió que lo correcto era elegir a una persona de mano dura, y eligió a Giuliani. Sí, muy recordado. Después la ciudad se cansó de Giuliani, realmente hubo muchos abusos en contra de las minorías, aunque muchos anhelan, ¿verdad? Y sienten nostalgia, ¿verdad? Por la época de Giuliani, pero la ciudad entendió que ese no era el mejor camino, entonces eligió a otros, eligió a Bloomberg, y luego ahora tenemos a Mandani. Yo creo que la ciudad se está experimentando la democracia, y la democracia es eso, ¿verdad? Sí. Tú no siempre vas a obtener todo lo que tú quieres, sino que la ciudad se permite hacer cambios y el sistema político sigue funcionando. Entonces yo pienso que la situación política en la ciudad de Nueva York está como tiene que estar, ¿verdad? Claro. No todo el mundo va a estar conforme, hay grandes problemas, como tú sabes, que yo estoy ahora trabajando para la Agencia de Vivienda, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad de Nueva York, que la vivienda es el problema número uno de la ciudad. Exacto, esa parte es que vamos a tocar ustedes de adentro, conociendo la situación y cómo se considera que en los últimos años es uno de los principales problemas la crisis de la vivienda en la ciudad de Nueva York. No es un problema nuevo, es un problema que viene de muy lejos, y es un problema de las grandes ciudades. Y aunque parezca paradójico, es un problema generado por la riqueza. Por la riqueza. Sí, por el poder de las grandes ciudades. Nueva York es una ciudad en la que todo el mundo quiere un pedacito de Nueva York. Todos quieren estar en Nueva York. Es una ciudad poderosísima económicamente, que atrae a personas con mucho dinero y que el valor de la tierra es alto, ¿verdad? Entonces, eso se combina con un sistema legalístico que incrementa todos los costos de todo. Entonces, hay una competencia actualmente no entre los dueños de vivienda compitiendo por obtener clientes, sino entre los
inquilinos compitiendo uno con otro, y si tú eres un inquilino de bajo ingreso compitiendo con uno de altos ingresos, pues entonces tú vas a perder esa batalla. Entonces hay una gran crisis de vivienda. Lo que la ciudad ha entendido es que hay que construir más vivienda, Sí, mucho eso. más vivienda para que eso tenga un impacto en el mercado, ¿verdad? Que eso pueda alivianar un poco la presión que tiene el mercado, porque entonces la oferta es mayor y eso se supone que va a tener un impacto tarde o temprano. El problema que ha tenido la ciudad es que al ser una ciudad legalista, ¿verdad? Y eso está muy bien porque hay protecciones que hay que tener, el proceso era muy lento para construir vivienda y la ciudad ha estado luchando contra eso para poder acelerar el proceso de construcción de vivienda y se aprobó el año pasado The City of Yes, ¿verdad? La ciudad del sí, que va a quitar las limitaciones que habían de zonificación para poder construir más en más vecindarios. O sea que donde hay casas se podrá en algún momento construir quizás edificios. Se van a mantener protecciones. La ciudad no va a construir a lo loco, o sea, Claro, porque también eso tiene implicaciones ambientales y tiene sí. implicaciones de otros. O sea, no eso es lo que se va a hacer, pero sí racionalmente espacio en lo que se pueda construir, facilitar que se pueda construir más rápido. Esa es la idea, a través de toda la ciudad. Porque la crisis es real. Las personas, más del 40% de los neoyorquinos está pagando y mucho más del 30% de sus ingresos en vivienda, lo que es problemático porque ya después que tú estás pagando más del 30% en vivienda, eso significa que tu presupuesto tiene problemas. Y si vamos a las personas de bajos ingresos, tú sabes, Sí. Fanny, que la gente está pagando mucho más de ahí. O sea, que hay familias que están pagando casi todo lo que están ganando en vivienda. ¿Y cómo entonces puede progresar una familia así para costear todas las demás cosas que tiene que costear una familia para poder vivir una vida digna? Desde el Departamento de la Vivienda, para ese tipo de personas que, como usted dice, están pagando quizás por encima de sus salarios, lo están pagando de viviendas, ¿qué programas ustedes tienen para que esas personas puedan obtener una vivienda digna? Sí. Bueno, hay varios programas, porque la misión de HPD, de la agencia para la que yo trabajo, es crear viviendas, preservar viviendas y proteger a los inquilinos. En la creación de vivienda hay muchas alianzas que están haciendo con desarrolladores privados que construyen edificios y si el gobierno le da un subsidio, ya sea en reducción de impuestos o en dinero, le exige que un porcentaje de esas viviendas sean asequibles, es decir, que se renten a una renta asequible Claro. en base a las fórmulas establecidas por el gobierno federal. Y eso se hace a través, esos apartamentos que son designados para renta asequible se llevan a una lotería que es administrada por HPD. Es una lotería, muchas personas dicen, pero uno nunca se lo saca. Hay gente que sí se lo saca. En el último Sí, año se distribuyeron 10.000 apartamentos así, a través de esa lotería. Pero la ciudad entiende que el proceso de la lotería tiene que ser más eficientizado. Ahora mismo está en un proceso de eficientizar esa lotería. Pues se asignan esos nuevos apartamentos a través de esa lotería. En el ámbito de la preservación, HPD tiene también un programa de preservar viviendas, de ayudar a preservar viviendas, porque las infraestructuras se deterioran, ¿verdad? claro. Y si tú construyes un apartamento pero no le das mantenimiento, pues eso dentro de unos cuantos años no va a servir para nada, va Así a es. convertir en un problema. Entonces HPD también invierte mucho en preservar ya el inventario de viviendas que hay en la ciudad de Nueva York. Y entonces viene el otro aspecto que es la protección del inquilino. HPD está encargada, por ejemplo, de asegurar que los inquilinos tengan y calefacción, Las necesidades que básicas tenga de una vivienda. calefacción de acuerdo a lo que demanda la ley, que tengan agua caliente y que tengan sus edificios o sus apartamentos en condiciones decentes para vivir. Si tienen algún problema de esto, ya sea con el agua caliente o con y la calefacción o con un deterioro, plagas, etcétera, en el apartamento, pues deben llamar las personas al 311. Esa es la manera más expedita. Bueno, antes de llamar al 311 deben hablar con el dueño de su edificio o con Ok. el manager del edificio. Y si no hacen nada, Eso es lo primero, ¿verdad? Y si se resuelve eso de esa manera, es lo mejor.
Si no hacen nada, entonces llamar al 311, porque cuando se llama al 311, eso es lo que activa entonces el trabajo de HPD a través del 311. Interesante para nuestros televidentes tener ese número a mano, pero también, señor Aquino, tenemos que hablar muchas cosas con usted y no podemos dejar pasar lo de la publicación de su libro. Usted con tanto conocimiento en el ámbito de catedrático, político y también de comunicación, plasma todo esto en un libro. Háblenos de eso. Sí, muchas gracias, Fanny. Bueno, y lo del libro es, yo diría, la culminación de un periodo de mi vida académica. Porque mientras yo estaba haciendo todos esos trabajos de los que hemos hablado, yo también he estado estudiando, yo no he dejado de estudiar. O sea, Sí. yo volví a la universidad aquí desde abajo, en Hostos Community College. De ahí me fui a City College, estudiar ciencias políticas, y de ahí me fui al Graduate Center, que es el centro del posgrado, ¿verdad?, de la Universidad de CUNY, en donde hice una maestría y después un doctorado en ciencias políticas. Como parte de ese doctorado, yo escribí una tesis, lo que le llaman una disertación, que fue sobre la movilización política dominicana en la ciudad de Nueva York. Y esa tesis se ha convertido ahora en un libro. Una compañía muy prestigiosa, Palgrave y Macmillan, una compañía editorial, se encontró a bien hacerlo un libro. Claro. Y el libro sale ahora en mayo, el 26 de mayo. Ya está a la venta online. Se llama Dominican Political Rising. Dominican Political Rising, o sea, el ascenso político dominicano en la ciudad de Nueva York. Y decidimos hacerlo, mi asesor y yo, el profesor John Mollenkoff, decidimos limitar la ciudad de Nueva York porque yo creo que hay un ascenso político dominicano a nivel de todos los Estados Unidos, pero que no es, realmente Nueva York es la raíz. Y esto se puede usar como modelo para poder explicar y entender lo que ha pasado en otros estados con la comunidad dominicana. Y este libro no es solamente un estudio para aprender lo que hizo la comunidad dominicana, sino también es un modelo para entender cómo cualquier grupo inmigrante, es un case study, es un caso de estudio. Cualquier grupo de inmigrantes puede ir de un punto A a un punto B en términos de incorporación política en las grandes urbes. Porque tú dirás, oh, este grupo llegó, ¿verdad? Y ahora ya son parte del gobierno, ya están gobernando, ya están haciendo esto. Bueno, ¿cómo pasó eso? ¿Verdad? Claro. ¿Y qué tuvieron que hacer cuando los dominicanos llegaron aquí? Cuando llegamos aquí, encontramos ya otros grupos viviendo aquí, otros grupos administrando los recursos de aquí. Y nosotros tuvimos que hacer muchas cosas que implicaron alianzas con esos grupos y en algunos casos competir con esos grupos para poder insertarnos en Manhattan, en Queens, en Brooklyn, y en cada uno de esos escenarios hubo que emplear estrategias distintas para poder penetrar esas coaliciones gubernamentales. Bueno, yo creo que ya es una invitación a todos nuestros televidentes para que en definitiva ya entonces pueda adquirir su libro y conocer, como usted dice, toda esa cultura podemos decir, de política y negocio de los dominicanos acá en la ciudad de Nueva York. Sí, no, definitivamente, porque no solamente de las personas que lograron llegar a puestos electivos, sino también es la historia de los grupos dominicanos. Por ejemplo, la Asociación de Supermercados, cómo la Asociación de Supermercados aprendió a manejarse en el sistema político norteamericano, o cómo la Asociación de Taxistas, por ejemplo, y de Asociación de Bases de Taxistas y los taxistas, que son industrias de billones de dólares, de miles Claro, de millones, sí, ambas, o los bodegueros, lograron insertarse en el sistema político, que no solamente implica el roce con los políticos de su propia nacionalidad, sino también entender a los políticos de otras nacionalidades y hacer alianzas con ellos. Todo eso está en el libro. El libro es un libro académico. Los libros académicos tienden a ser para ciertas industrias, pero la ventaja que yo tengo es que también lo voy a hacer en español el libro. El libro sale en inglés, pero inmediatamente se va a traducir al español y ya creo que para el otoño va a estar la versión en español lista. interesante, señores. De verdad nosotros queremos agradecerles a usted que nos acompañe, nos dé estos momenticos para hablar de puntos interesantes sobre su trayectoria, pero también sobre el mismo legado de los dominicanos acá en la ciudad de Nueva York, todo lo que han logrado y usted es parte de esa historia. Y usted también.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias, gracias a ti, Fanny. Gracias a todos nuestros televidentes, señores. Nosotros vamos a continuar con todos ustedes con lo que le hemos preparado en este su espacio desde New York.